Bien, vamos en esta mañana un poco a continuar con el hilo de lo que nos compartía John la semana pasada. Yo creo que los que estuvimos aquí pues pudimos percibir que era una línea que Dios estaba intentando hacer parte de cada uno de nosotros para que podamos en alguna forma tener claro hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que comportarnos, lo que exige nuestro compromiso con Dios y con nuestra fe. Y él hablaba en alguna ocasión de que había que desaprender para aprender, ¿no? Solamente hay una pregunta que él decía: ¿qué niño no quiere crecer? Y hay un niño que no quiere crecer. Peter Pan. Los que hemos visto los dibujos de Peter Pan un montón de veces, pues este chico pues se sentía bien en su ambiente, siempre de fiesta y siempre jugando y siempre en su infantilidad y no le preocupaba crecer, estaba bien. Yo creo que eso puede ser un problema para nosotros, el hecho de que podamos ver la imposibilidad de crecer, la imposibilidad de tirar hacia adelante y adquirir nuevos retos. Me venía a la mente en estos días la palabra que todos conocemos como metamorfosis. La metamorfosis, todos sabemos qué es, la tienen diferentes insectos, pero uno de ellos es famoso porque cuando éramos niños jugábamos a los gusanos de seda. Yo no sé vosotros, pero nosotros aquí cogíamos una caja de zapatos y buscábamos gusanos y hojas de mora y ahí anidaban por un tiempo. Y era nuestro hobby de verano, sobre todo en verano. Cogíamos las hojas de mora y jugábamos con los gusanos de seda. La metamorfosis, que como su nombre indica, cambio de forma. A veces nosotros nos damos cuenta cuando hemos aceptado la fe como modelo y forma y estilo de vida, lo que nos pide el haber escogido ese estilo de vida. Nos va a estar continuamente demandando un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestro estilo de vida, porque si no la metamorfosis no se produce. La metamorfosis, como indica muy bien Internet, podéis leer porque hay una información increíble y lo explica 10 veces mucho mejor que yo, pero yo me he quedado con algunos conceptos. Tiene como principal objetivo cambiar una situación por otra. El cambio de forma de un gusano a una mariposa. Y tiene, dice el Internet, cuatro etapas muy concretas. La etapa del huevo, la etapa de la larva, la etapa de lo que nosotros conocemos como el capullo de seda y la etapa de la mariposa. Todo tiene una intencionalidad de tiempos y realidades hasta que, en alguna forma, ese inicio, que es precisamente un inicio infantil, donde comienza con un huevo y termina siendo una mariposa. Infantilidad y madurez. ¿Cómo se llega de la infantilidad a la madurez? Si el proceso lo evitamos o no queremos entrar en ese proceso de cambio, no se va a producir ninguna transformación. Pero fijaros qué curioso que dice no me sale. Glukipedia. Vale. Dice algo muy interesante que a mí me llamó la atención. Y es que la mariposa, su finalidad cuando se convierte en mariposa es desovar, dar huevos y morirse, para que haya una continuidad de su proyección. O sea, parece que dura, después de hacerse mariposa, entre 8 y 12 días de vida. En ese tiempo busca aparearse y tener muchos huevos, y de ahí es que finalmente ella muere. Y es interesante que cuando este proceso se produce, el retroceso es irreversible, no se puede retroceder. Una vez que ha iniciado el proceso ya es imposible volver a la forma anterior. Y
La manera de entender esto es que en muchas ocasiones un gusano normalmente lleva una vida muy rastrera, porque se arrastra por el suelo. Y la visión del gusano es muy diferente a la que puede tener una mariposa cuando ya se hace mayor. Y es también diferente nuestra edad infantil a nuestra adultez. No tenemos el mismo temperamento cuando éramos unos niños a cuando éramos mucho mayores. No tenemos la misma manera de pensar ni la misma capacidad de decidir. Somos gente que ya ha vivido una experiencia y tiene capacidad para decidir. De eso a mí me gustaría un poco en esta mañana pararme y poder pensar que la madurez no llega con el tiempo, sino con decidir bien las circunstancias que vives. No sé si estáis de acuerdo, pero hay mucha gente que llega a mayor y sigue siendo infantil. Es duro o muchas veces no es receptivo pensarlo, pero es una realidad. La idea de haber aceptado el Evangelio como modelo de vida es meternos en ese proceso donde precisamente no vamos a sufrir un cambio exterior, sino todos queríamos ser más guapos, ¿no? ¿O no? Algunos ya no tenemos arreglo, pero el que quisiera ser más guapo, si eso fuera posible, pediríamos ser más guapos. Pero la metamorfosis que estamos intentando explicar en esta mañana es un cambio interior y un cambio exterior. Y es curioso porque cuando entra el gusano en ese capullo de seda, se deforma para formarse. Podemos leerlo porque la historia está muy interesante. Se deforma para formarse y salir una persona totalmente nueva. La idea en esta mañana es poder hacernos entender el proceso en el que nosotros estamos, para poder analizar las etapas que nos quedan por vivir, las etapas que nos quedan por experimentar. Una de las cosas más interesantes de este proceso de metamorfosis es que la mariposa no pone impedimentos en morir, porque su única ilusión, su único cometido es reproducirse. Deja de comer para reproducirse. A veces es muy parecido al trabajo de un salmón o de una trucha con el cambio de salir de un agua salada para meterse en un agua dulce, subir el río, llegar al final, desovar y morirse y dar vida. Nosotros hemos elegido una vida de fe para dar vida, no para darnos vida a nosotros. Fijaros, en alguna forma, lo que nuestra elección de fe nos pide. Nos pide ser para los demás y no para nosotros. Y el proceso de cambio es un proceso de cambio que lo tenemos que elegir nosotros. Nadie nos puede obligar a cambiar, nadie nos puede imponer cambiar, sino que es precisamente por la comprensión que adquirimos del Evangelio y de la obra de Cristo, es que nos queremos meter en ese proceso. Y recordar, el proceso en la mariposa es irreversible. Es importante que nosotros podamos intentar comprender por qué es necesario vivir ese proceso de transformación. Porque lleva tiempo, no es mágico, lleva tiempo. Y vive circunstancias bastante complejas y difíciles que nos van a hacer que la parte comprensiva del Evangelio llegue a formar parte de nosotros. No podemos ser creyentes que vivamos o actuemos por inercia, sino por comprensión. Comprendo lo que Cristo ha hecho por mi vida, por lo tanto elijo iniciar ese proceso de transformación. Y no voy a poner pegas a lo que ese proceso me exige. Voy a poner un ejemplo acerca de cómo en el libro de Romanos habla de decidir ser transformados en nuestra mente para
que conozcamos la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Decido yo ese proceso. Decido yo ese cambio interno que necesito para entender la obra de Dios. Hermano, la obra de Dios no es muchas veces tan simple como nosotros nos gustaría que fuera, libres de compromiso y libres de responsabilidades. La obra de Cristo es muy compleja, muy amplia y muy profunda. Y es necesario que esa comprensión del Evangelio de Cristo esté en nosotros, decidamos meternos en el proceso e intentemos que ese proceso sea una realidad en nuestra vida. Le decía Pablo a los corintios intentándole arreglar un problema que tenía con las lenguas, capítulo 13 de Primera de Corintios. Primeramente le habla de la exposición y del orden del cuerpo, y luego les dice: yo os mostraré un camino más excelente que el que os acabo de explicar. Y hay una frase dentro de ese capítulo que dice: cuando yo era niño, inicio del proceso, pensaba como un niño, hablaba como un niño y razonaba como un niño. Pero cuando llegué a la adultez, dejé las niñerías. ¿Os parece eso algo simbólico que se puede asemejar a lo que es una metamorfosis? Pensaba, razonaba, pero ahora he llegado a una edad adulta y tengo que dejar las niñerías para adoptar decisiones, compromisos, responsabilidades que cuando yo era niño ni las imaginaba. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, cuando llega a nuestra vida, no es algo coherente permanecer en nuestra infantilidad de cuando recibimos al Señor, que todo es jiji y jaja, todo es sentirnos bien, todo es buscar una emoción, todo es buscar un sentimiento de bienestar, sino que ese sentimiento tiene que ir creciendo de tal forma que nos lleve a una edad adulta con la capacidad de tomar decisiones comprometidas para que otros vivan. Pero ese proceso de madurez lleva una negativa, una negación o un permiso del Espíritu Santo en nosotros para que vayamos negando lo que es nuestro bienestar para buscar el bienestar de los demás. Morir para que otros vivan. Entonces, es interesante que nosotros podamos pensar: cuando yo era niño pensaba como un niño. ¿Qué piensa un niño espiritual? Porque sabemos cómo piensa un niño social. Siempre quiere juguetes, siempre quiere jugar, siempre quiere estar entretenido. Pero un niño espiritual, ¿qué es? ¿Qué es pensar como un niño o razonar como un niño? Entonces, esas etapas que se producen en la vida de los niños socialmente, también se producen en la vida espiritual de la iglesia y de los creyentes. Los niños siempre evitan la responsabilidad, siempre evitan el compromiso, siempre evitan el sacrificio, siempre quieren estar jugando, pero siempre no se puede estar de bodas. Hay un tiempo que ese proceso de cambio que se está produciendo en mi interior me lleva a una adultez, me lleva a una edad madura que me lleva a la responsabilidad de tomar decisiones correctas. ¿Sí o no? Entonces, ese proceso lo admitimos en la vida social de una manera lógica, pero en la vida espiritual ya no es tan admitido, ya no es tan entendible. Porque parece que siempre tenemos que estar de bienestar. Y entonces intentamos hacer atajos, cortar camino, intentar no afrontar esto. Y muchas de nuestras oraciones a Dios es evitar el problema, evitar la situación difícil, evitar la situación comprometida y no hacerle frente por medio de nuestra adultez a esa situación que nos lleva a tomar decisiones correctas.
Las personas adultas, las personas maduras, toman decisiones maduras, aunque eso le lleve un poco al compromiso y la responsabilidad. Fijaros qué interesante es lo que dice el libro de la carta a los Gálatas, a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 5 al 10. Y yo, si puedo leerlo, os lo voy a leer. No tengo mucha... Pero fijaros qué interesante lo que dice esta carta. Colosenses 3, del 5 al 10. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, está conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Despojado del viejo hombre que está viciado, dejando cosas. Es decir, cuando yo leo esto, lo que hacíamos o teníamos en otro tiempo, si hemos elegido entrar en el proceso de transformación, lo más normal es que en ese tiempo donde el gusano está deteriorándose y volviéndose a formar para hacer una mariposa, ahí hay un dejar ciertas cosas que pertenecían a nuestra vida anterior, a nuestra vida antigua, para que cuando salgamos y empecemos a volar como una persona totalmente nueva, las cosas antiguas, las que pertenecían a otro tiempo, las dejemos atrás. Ya es irreversible que esas cosas formen parte de nosotros. No pueden ser parte de nosotros. El proceso de cambio la ha expulsado de nuestro interior y ha hecho de nosotros una persona nueva. Así que meta, que es cambio de forma, en nosotros sería un cambio de vida interna totalmente nueva. Los creyentes que hemos elegido ser seguidores de Jesús no podemos permitir ciertos beneplácitos o ciertas historias que nos llevan a tener una pierna aquí y otra allí. Cristo es el Señor de nuestra vida, al que le hemos entregado todo lo que es la realidad de lo que somos, para que transforme nuestro interior. Yo estoy convencido de eso. Cristo debe ser el Señor de mi vida, el que ha tomado las riendas de mi vida, que tiene la capacidad de transformarme interiormente. Lo que era antes, es evidente que lo era antes, pero por el proceso del cual yo he elegido voluntariamente elegir y ser transformado, me va a hacer una nueva persona, con una nueva mentalidad, con una óptica diferente. Es decir, antes decíamos, un gusano se arrastra, una mariposa vuela. Y la óptica de una mariposa es totalmente diferente. Es lo que persigue, insiste y requiere el Evangelio de nosotros. Que esa capacidad interna vaya cambiando y formando un pensamiento nuevo que nos lleve a tener una conducta nueva, un comportamiento nuevo y una vida nueva, de acuerdo al cambio que se está produciendo en nuestro interior. Cambio de forma, pero en nuestro interior. Cambio de corazón, cambio de intenciones, cambio de mentalidad, cambio de argumentos, cambio de ideología, porque Cristo vive en nosotros. Decía Pablo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si Cristo está en nosotros, el proceso de transformación se tiene que dar. Es imposible que ese proceso de metamorfosis que inicia un simple huevecito, que debe ser ilustrativo para nuestra mente de lo que tiene que, en alguna forma, ser nuestra vida. Fijaros que hay otro proceso de metamorfosis que yo la vi
y creo que puede ser algo interesante. Lucas habla acerca de que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Y siempre hemos explicado esta parábola desde el punto de vista de lo que le pertenece al mundo religioso, de lo que le pertenece a la nueva de Jesús. Pero decía Internet, interesante, que el factor importante de la transformación y la conversión del jugo de uva en vino es la levadura. La levadura le quita todo el azúcar al jugo de uva y lo convierte en vino. Pero la Biblia habla acerca, fíjate que muchos etnólogos, digo bien, eso está bien, un etnólogo que estudia la ciencia del vino. Los etnólogos dicen que hay vinos que tienen mucha personalidad. Este vino tiene personalidad. Nosotros decimos, este vino está buenísimo. Por el que no entiende de vino dice, este vino está buenísimo. Pero los que entienden de vino, este vino tiene mucha personalidad. ¿Quién le da la personalidad al vino? La levadura. ¿Quién le da la personalidad a nuestra vida? La levadura, pero no la levadura de los fariseos. Fijaros qué interesante que Jesús en cierta ocasión le dice a aquella gente, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de esa forma de entender a Dios, guardaos de esa manera de entender a Dios. Porque esa levadura le daba una personalidad con ciertas características que no pertenecían a lo nuevo que Jesús quiere derramar en nosotros. La levadura, que es una sustancia que afecta, que inflama, que expande, cuando viene de Dios, cuando es la enseñanza de Dios sobre nosotros, nos va a dar una personalidad, nos va a dar una identidad que va a transformar todo nuestro interior, para que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. En este mundo, hermanos, donde en muchas ocasiones las circunstancias no nos permiten ver con nitidez lo que nos rodea, es bueno que nosotros pasemos tiempos en oración, pasemos tiempo buscando al Señor, pasemos tiempo leyendo la palabra de Dios, pasemos tiempo reflexionando sobre qué es y cómo y de qué forma se extiende el reino de Dios, qué valor tiene el Evangelio. Todo esto que estamos cansados de escucharlo, debe ser parte de tu interior que te ayuden a ser transformado en otro tipo de persona. Interiormente. La levadura transforma el interior. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando este tipo de retos llegan a nosotros, podemos defendernos. ¿Por qué tengo yo que ser transformado? ¿Por qué tengo que ser mejor? Porque hay otra gente que te necesita, verte de otra forma. Recordar la mariposa, muere para dar vida. Muere para que otros vivan. ¿Por qué tengo yo que empeñarme en ser transformado y cambiado en mi interior? Porque otros te necesitan. Fijaros qué importante es que nosotros, cuando lleguemos a ese reto donde estemos con la capacidad de decir sí y decir no, Jesús dijo, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, para que lo uno y lo otro se conserven. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y a veces no es que seamos muy mayores, pero tenemos la simbología con el odre viejo es la incapacidad de querer cambiar, la incapacidad de querer afrontar lo nuevo y nuestra mentalidad de pensar estamos en lo correcto, no necesito cambiar, me quedo aquí. Pero quiero que Dios me hable y quiero que Dios me ayude. Eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Tener una vida pasiva y tener lo nuevo de Dios, ya te digo que es imposible. El odre nuevo tiene la capacidad de ensancharse y permitir que lo que Dios va a derramar en tu interior
pueda producir esa transformación interna, esa fermentación del vino. Si nuestra estructura mental no tiene la capacidad de desaprender para aprender, de sacrificar para que otros puedan tener, normalmente cuando queremos algo interesante de Dios, una mayor comprensión, una idea de cuál es el propósito de Dios para mi vida, me gustaría que Dios me hablara y me dijera cómo hacer. Si no tienes la capacidad interna de ser transformado, lo nuevo de Dios no va a cuajar en tu vida, ya te lo digo. Y hay cosas, hermanos, que están aquí y no las vemos. Pero es precisamente porque Jesús veía eso en su tiempo con la gente que estaba defendiendo y entendiendo a Dios de una forma diferente. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, que sean elásticos, que tengan la capacidad de expandirse, de recibir eso que Dios quiere darnos. El que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia que es? El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es muy interesante que nosotros este tipo de cosas, nosotros las tengamos claras. Si yo estoy en Cristo, solamente el estar en Cristo ya está demandando una capacidad de transformación interna, una capacidad de interioridad diferente. Lo que era antes no puede ser parte de mi vida. Entonces, proyectarnos hacia lo que está por venir significa que, como decía Pablo a los filipenses, lo que yo era antes me ha traído hasta aquí. Lo que yo pensaba antes me ha traído hasta aquí. Pero ahora, mi única aspiración es entender o tener un mayor conocimiento de Cristo Jesús. Lo que está atrás, lo dejo atrás. Y hago una cosa. Yo no sé si en muchas ocasiones nosotros hacemos siquiera una cosa. Dice, una cosa hago. Ciertamente me extiendo hacia lo que está delante. Detrás, Pablo en ese texto está hablando de una forma de pensar muy estructural, muy religiosa y muy, digamos, legalista. Pero lo que está por delante es el descubrimiento del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en que la buena noticia ha llegado a nuestro corazón, que lo hemos decidido de manera libre y hemos entrado en un proceso de transformación interna, también de pensamiento, también de conducta, también de formas. Y que cuando somos lanzados a hablar de esa buena noticia, nosotros somos los auténticos representantes de esa transformación. Somos vino nuevo, somos personas nuevas, somos gente con un carácter totalmente diferente a lo que éramos. Y ese proceso de metamorfosis, de cambio de forma, si no se produce en nosotros, seguimos, aunque sea lamentablemente decirlo, seguimos siendo la misma persona que hace 40 años. Cuando yo era niño, pensaba como un niño, hablaba como un niño y razonaba como un niño. Pero cuando ya me he hecho adulto, dejé las niñerías. ¿Qué se me presenta por delante? ¿Qué se presenta por delante en nuestra adultez? Un compromiso con el Evangelio. Un querer crecer. Un querer avanzar. Un querer desarrollarnos para llegar a metas más altas. No es bueno que nosotros nos convirtamos en una iglesia Peter Pan. Las iglesias Peter Pan no quieren crecer. Se conforman con poco. Pero las iglesias de Cristo, las que Cristo vive en nuestro interior, avanzan hacia proyectos, metas, objetivos que implican una negativa de nosotros, una renuncia a nuestro bienestar para que otros vivan.
Y eso es lo que me gustaría dejaros en esta mañana. Lo que el Espíritu Santo está marcando en este tiempo es ese deseo de salir de esa zona de confort bien dicha muchas veces, para atreverme a vivir una incomodidad para que otros puedan beneficiarse y sentirse beneficiados por mi renuncia a mis beneficios personales. Ahora ya no vivo yo. Parece una contradicción. Entonces, ¿quién vive? Vive el pensamiento de Cristo, vive el motivo de Cristo, vive el deseo de Cristo, vive la meta de Cristo. Y muchas veces hemos dicho, ¿cuál es el gran objetivo de Dios? El mundo. ¿Por qué? Porque por Él dio Jesús su vida. De tal manera amó Dios al mundo, y cuando hablamos del mundo, no de un grupo. Para que todas las personas lleguen a esa integración. Cuando hablamos del mundo, hablamos de todos. Y por eso todos Cristo dio su vida. Entonces, en muchas ocasiones, conocer el motivo de cuál es la meta de Dios es alcanzar al mundo. Por medio de la gente que ha sido transformada a través del Evangelio de Cristo. Que nosotros podamos decir, esto era antes, pero esto soy. Y gracias a que Cristo vive en mí. Y decía, hablaba con un hermano por teléfono estos días y me decía, ¿y cómo puedo yo salir de la iglesia y vivir ese evangelio en la calle? ¿Me tengo que inventar un programa nuevo? ¿Me tengo que inventar un estilo nuevo? No, para nada. Permanece en Cristo. Déjate transformar por Él. Y andando, haz aquello que vieres y pudieras. Id y haced discípulos. Y el texto dice, id y andando, viviendo, predicar el Evangelio. Esto está extraordinario. Yo digo, escuchábamos la semana pasada, vivir un tiempo de alabanza, de adoración, de prédica, saludarnos, abrazarnos, esto está extraordinario. Como decíamos, esto tiene que ser el disfrute de nuestra fe. Vengo a la iglesia a disfrutar, a pasármelo bien, a gozarme y a alegrarme con los hermanos. Genial. Pero luego tenemos 6 días de lunes a sábado. ¿Cómo empleamos ese tiempo en el desarrollo de nuestra fe? ¿Cómo vivimos la transformación de nuestro corazón de lunes a sábado? ¿Es Dios un Dios de domingos? No puede ser. ¿No? Una canción, escuchaba, con esto termino, escuchaba, los que somos viejos, pues claro, recordamos canciones de nuestro tiempo, de Luis Alfredo, un cantautor muy antiguo, ¿no? Y decía, baja Dios de las nubes. Sí, baja tu ideal de Dios, bájalo al suelo, llévalo a la fábrica donde trabajas, llévalo al mercado del pueblo, ¿me entiendes? Pasea con Él y haz que de lunes a sábado tu fe tenga efectividad, sea práctica, sea funcional, y el domingo ven a contarme y a disfrutar junto con tu experiencia lo que Dios ha hecho contigo de lunes a sábado. El domingo es el día de disfrute de la iglesia, pero nuestros días laborales son de lunes a sábado. 24 horas tiene cada día. ¿Cómo empleo ese tiempo? ¿Dónde está la centralidad de mi deseo? ¿Dónde está la centralidad de mi fe? ¿Dónde está la funcionalidad del cambio que yo he sufrido en mi interior? ¿Cómo practico eso que Dios ha hecho en mí? Es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Ojalá nosotros no convirtamos nuestra fe en un espacio de domingo, sino en un disfrute de cómo honrar a Dios, cómo dignificar a Dios durante los 6 días que estoy trabajando, mezclándome, conociendo, hablando entre unos y otros, en mi espacio social, cómo es Cristo en el desarrollo de mi fe. ¿Cómo es?
¿Es un simple ideal que lo complemento con el domingo o es una práctica de vida que me impulsa a darme cuenta al que está ahí, al que está allí? Indudablemente que cuando esa metamorfosis es una realidad, la Iglesia no puede pasar tapándose los ojos, ignorando lo que hay y queriendo estar siempre de fiesta. Hay que fajarse, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor, desde por la mañana hasta por la noche, está buscando trabajadores para la viña. Los obreros son pocos, pero la mies es mucha. ¿Y qué dice? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es lo que debemos de hacer. Si vemos una necesidad grande y tú no la puedes hacer solo, ruega a Dios que levante jóvenes, que levante hombres, que levante mujeres, que levante infantes, que hablen y glorifiquen a Dios con su vida. No nos queda otra. Entonces, desde esa transformación, cuando empezamos a volar, nos damos cuenta que nuestra vida tiene un límite y que nos urge reproducirnos. Para eso es nuestra finalidad. Decía la semana pasada un texto que leía John: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, esa metamorfosis, el único objetivo que persigue es que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo viva en nosotros. Y que el Evangelio sea una realidad de funcionalidad y de práctica en cada uno de nosotros. Yo ruego a Dios para que en alguna forma el conocimiento de Cristo y la comprensión del Evangelio crezca en todos nosotros, desde el más pequeño al más mayor, y podamos tener un compromiso con esa comprensión. Si no comprendemos lo que tenemos que hacer, a veces no va a surgir esa voluntariedad. Es en ese buscar a Dios que va a surgir ese compromiso de servir a Dios. El Señor busca obreros. Busca gente comprometida, no gente sabia, no gente inteligente, gente obediente, que quiera trabajar en la viña del Señor. A primera hora, a segunda, tercera, a cuarta, a quinta, para todos hay trabajo. Y el Señor llegará a ti y te dirá: ¿qué haces aquí desocupado? Nadie te contrató. No, Señor, pues vente que yo te voy a contratar. El INEM es la única oficina de empleo que tiene lugar para todo el mundo. Si estás desocupado, busca a Dios. Pídele a Dios dirección. Pídele a Dios comprensión de la verdad del Evangelio y empléate en honrar a Dios y servir a Dios. Estar siempre en esa incomprensión nos va a mantener en un estado de niñez, donde no vemos la responsabilidad, porque alguien las hace por nosotros, que son nuestros padres. Y estamos siempre jugando, no nos preocupamos en la comida, ni de hacer nada, todo lo hacen por nosotros. Pero cuando se hacen mayores, ¿cuánta razón tenía mi padre? Ya sé por qué mi padre no me compraba esto, ya sé por qué mi padre no me compraba aquello, porque había una responsabilidad de cuidarlos, ¿no? Y nosotros tenemos la necesidad de crecer para optar a metas mayores, a objetivos mayores. Pero eso requiere un grado de compromiso, es decir, quiero iniciar el proceso de cambio en mi vida, quiero que Cristo viva en mí y haga lo que tenga que hacer. Aquí lo dejo. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Nos ponemos en pie. Y
Permite que esas etapas no sean dirigidas por ti. Ni las adelantes ni las atrases. Las estaciones del año tienen sus 3 meses cada estación. Y una sucede a la otra. Y todas tienen su importancia en lo que producen y en lo que reflejan. Nosotros tenemos que vivir estas etapas de cambio en la medida que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, nos enseñe y trate con nosotros. Déjate tratar por Dios, déjate enseñar por Dios, déjate dirigir por Dios, que siempre hemos dicho algo que se ha afincado en esta iglesia: lo mejor está por venir. Yo lo creo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por la comprensión que tú traes a nuestra vida, por la manera en que tú nos enseñas. Señor, queremos atender a este verdadero compromiso de llevar, Señor, tu evangelio hasta lo último de la tierra. Permite que nuestros corazones, por medio de tu obra y de tu trabajo sobre nuestras vidas, sean transformados, sean llevados, sean guiados. Y te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús tú seas trabajando en nuestros corazones. Si algo no entendemos, Señor, enséñanos. Si algo, Señor, no sabemos, Padre, enséñanos. Tú dices, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y sobre cada uno de nosotros tú tienes la capacidad de fijar tus ojos y guiarnos. Te damos gracias. En esta mañana queremos encomendar todas nuestras circunstancias y todo lo que nos rodea en tus manos y pedirte que tú sigas obrando, trabajando en nosotros y que Dios perdones nuestra ignorancia y a veces nuestra lejanía, nuestra indiferencia y podamos, Señor, de una vez por todas, permitir que Cristo termine de su trabajo en nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y nos vemos el domingo que viene. Creo